Hablan incluso de los 8 o los 9 como la edad para el primer contacto con la pornografía en España. Un consumo que se vuelve más frecuente a partir de los 13. El acceso tan temprano a este contenido tiene unas consecuencias directas en ellos y en ellas y en la forma de relacionarse con su entorno. Las redes sociales o los videojuegos son en muchas ocasiones la puerta de acceso al porno. Es el tema de nuestra entrevista de hoy, que vamos a abordar con Martín Pinos, doctor en Ciencias de la Educación. Muy buenos días. Buenos días. Y también con Silverio Sáez, es sexólogo y director de Amaltea. ¿Qué tal? Bienvenido. Hemos elegido esos datos como punto de partida, ¿no?, que nos dejan la realidad que hay ahora mismo en nuestra sociedad. En los menores cada vez acceden más pronto a este tipo de contenidos. ¿Qué lectura hacéis los expertos, ¿no?, de estos datos? Quizás un acceso muy vinculado al primer contacto o a la primera utilización de un terminal, de un teléfono móvil, ¿no? Sin duda, es una realidad en la que inevitablemente tenemos que ponernos las pilas, como dirían los jóvenes, y sobre todo porque tiene que ver, como bien dices, Carlos, con el acceso al móvil, el hecho de disponer de ese dispositivo y una posibilidad infinita de acceder a todo tipo de estímulos es lo que está abriendo un poco que se esté haciendo más precoz el acceso a la pornografía. Hay que entender un poco las consecuencias que eso genera para intentar amortiguar en la medida de lo posible la posible afectación a nuestros jóvenes. Pero sí es un tema de primer orden al que no podemos volverle la cara. Algo que hay que analizar desde muchos ámbitos, ¿no? No solo en el familiar o no solo en el educativo, también la administración tiene que involucrarse. Sabemos el tipo de contenido, ¿no?, que ofrece el porno, en muchas ocasiones violento, y además contribuye a una distorsión de la realidad, ¿no?, porque unos niños o unas niñas en esa edad están percibiendo eso como la realidad y luego no es así. Claro, esos datos de edad tan tempranos, porque aunque hablemos de medias de 12 años, en realidad los primeros accesos son muy, muy tempranos, a veces accidentales, lo sabemos, pero esos accesos se producen y sabemos que la repercusión que tiene eso en los pequeños obviamente es grave, por cuanto no tienen ni la experiencia ni la madurez suficiente como para poder realmente discernir qué es lo que están viendo y si eso tiene que ver o tiene visos de realidad. Al final, ese tipo de encuentros con las relaciones sexuales que ofrece la pornografía están generando una imagen absolutamente distorsionada de la realidad, de las relaciones sexuales. Está de alguna manera generando creencias, que son falsas creencias, creencias irracionales, que luego cuesta mucho además eliminar. No es que las creencias no puedan modificarse, pero obviamente el trabajo a posteriori para poder incidir en cómo eliminar, cambiar esas creencias va a ser mucho más costoso. Hay una referencia hace años, Frederick Douglass decía, es mucho más fácil trabajar o construir niños sanos y fuertes que arreglar a adultos rotos. Entonces es importante echar la mirada a la infancia. Estamos hablando, Silverio, de unas edades en las que todavía no hay una madurez psicológica, ¿no?, y por tanto el impacto de ese contenido no es el mismo que el que puede ocasionar sobre un adulto de 20, de 22 años. Yo creo que esa es la clave de la cuestión, ¿no? Hasta qué punto la afectación que puede suponer en una persona joven, una adulta, que ya tiene capacidad para distinguir qué es real y qué es ficción, pues bueno, está ahí, incluso se puede utilizar como un estímulo y soy consciente de hasta qué punto esto es realizable o no en la vida, ¿no? Pero el acceso a la primera, llamémosle así, a la primera estimulación de la sexualidad asociada al porno, como decía Martín, va a marcar un poco un punto de arranque tremendamente peligroso, porque lo de menos sería casi las distorsiones que tienen que ver con los cómo, que eso se puede ir modificando, ¿no?, sino la parte que tiene que ver con la falta de ética, con la utilización del cuerpo de la otra persona, con la falta de consideración a la intimidad. Eso es un poco lo que nos puede meter en problemas tanto al propio individuo como a las posibles interacciones sexuales que esos niños y niñas vayan a tener en el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde realmente tenemos que intentar proponer unas estrategias que amortigüen las posibles consecuencias negativas para que al final estos chicos y chicas puedan ser felices o tener una vida sexual satisfactoria a pesar de este lastre de arranque
que a veces supone la pornografía. Tiene también una consecuencia inmediata, ¿no? Que es la percepción de la mujer, percibir a la mujer como una mujer sumisa en segundo plano, no alguien en igualdad de condiciones, ¿no? En una relación. Sí, y además que eso está muy lejos de lo que es la realidad, es decir, cuando realmente conoces algo de sexología y hablas con lo que es la realidad concreta de las mujeres, en tanto formando parte de una relación sexual, te das cuenta que lo que se desea no tiene nada que ver con lo que se propone en la pornografía, ¿no? Y repito, si eso de alguna manera cae en la mente de una persona desarrollada y madura, pues bueno, lo entiende como ficción, pero cuando cae en un niño, en una niña que está forjando su sexualidad, acaba creyendo que eso tiene un valor, un significado mucho más relevante. Ahí es donde yo realmente vería el problema, y luego también vamos a decirlo así, frivolizar actividades que tienen que ver con la falta de ética, con la transgresión al respeto de la otra persona. Yo creo que yo no dramatizaría como en los años 60, ¿no? Es decir, el hecho de buscar placer en la sexualidad me parece absolutamente legítimo, pero no podemos olvidar que la interacción sexual implica de intimidad. La intimidad nos hace vulnerables, entonces frivolizar esta interacción sexual creo que no es bueno para nadie, y al final acaba generando ya no solo distorsiones, sino posibles daños al equilibrio de los otros y al equilibrio propio. Sabemos, Martín, porque así lo ha alertado, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? En sus informes, que el consumo de pornografía está teniendo una consecuencia en el aumento de delitos sexuales, además en las características, ¿no? de esos delitos, también con violencia grupal, lo que se conoce como pornovenganza, ¿no? Utilizar el material de alguien con el que hemos mantenido esa intimidad para chantajearle. Y además de todo esto, nos decías al inicio, hay un porcentaje elevado de acceso a este contenido de manera ocasional, es decir, el menor no lo busca, se lo encuentra. Sí, se lo encuentra, pero está ahí. Y una vez que lo encuentra, aunque sea de forma fortuita, luego es mucho más fácil ya el acceso incluso voluntario, pues porque hay emociones como la curiosidad que llevan al niño, ¿no? a indagar, ¿no? Y en los contextos, además de grupo, pues eso se favorece. El peligro está en que, como comentábamos, ¿no? En torno al 80% del contenido pornográfico tiene un componente de violencia extrema muy claro, de imposición, ¿no? De falta de respeto, como decía Silverio, hacia la otra persona, y en muchos casos en los contextos de desigualdad de los planos entre hombre y mujer, que es lo que estás transmitiendo. Y esa violencia extrema es la que está generando, o la que puede generar a futuro, problemáticas importantes. Cuando la Fiscalía del Menor planteaba su preocupación, ¿no? Ese incremento del 116% en los últimos 5 años de las agresiones sexuales provocadas por menores, creo que ya es un dato que nos tendría que hacer reflexionar hasta qué punto este acceso tan temprano y mantenido a través de las tecnologías a la web y a redes sociales, que en muchos momentos es el punto de inicio de su acceso a la pornografía, debería estar más regulado, más controlado por las familias, en primer lugar, también por la administración, y con la intervención, lógicamente, de procesos educativos en medio, porque creo que hay que abrir espacios de reflexión, de diálogo en las familias, en la escuela, donde nuestro alumnado, sobre todo el alumnado infantil, pero también el adolescente, encuentre momentos para poder preguntar de forma natural y para encontrar respuestas que sean respuestas rigurosas, objetivas, respuestas completas en torno a esas preocupaciones y necesidades que van emergiendo en ese momento de su vida. Un punto de partida, Silverio, para precisamente no abrir ese debate también a las familias, ¿no? Para que sepan cómo gestionarlo, es preguntarnos qué encuentran los chicos, las chicas en el porno y por qué lo consumen. Sí, fíjate, Carlos, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? A veces estamos en el escándalo, que está bien, ¿no? Quiere decir, cuando algo se escandaliza es porque algo que genera ese escándalo, pero habría que hacerse también la gran pregunta, ¿no? Que ya la sugería Martín. ¿Por qué acceden a la pornografía los niños, los adolescentes? ¿Por qué la buscan ya de manera deliberada, más allá de los primeros encuentros fortuitos? Entonces tenemos que trabajar sobre lo que es el despertar del deseo, la aparición de la sexualidad como un elemento mucho más central en la vida de la persona. Si no accedemos ahí para dar herramientas y para ayudar, la pornografía cubrirá desgraciadamente un rol o un papel que deberíamos estar cubriendo las familias o el sistema educativo, ¿no? Yo no creo que los chicos y chicas de ahora sean más brutos, más insensatos y más transgresores que los del pasado, sino que tal vez las tecnologías les están poniendo ante una mayor vulnerabilidad y un mayor riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ir dando algo, no solo pidiendo y ofreciendo un poco a los adolescentes que entiendan
qué es esto de la sexualidad, qué es el deseo, cuándo aparece, qué peculiaridades tiene. Si miramos para otro lado y no ofrecemos ese tipo de trabajo, ese tipo de abordaje educativo a los adolescentes, la pornografía va a seguir campando a sus anchas. Y aunque está muy bien, quiero decir, yo me pondré en la primera línea de demanda que busquemos estrategias para regular el acceso, para que los menores estén mucho más a salvo, la pregunta que nunca podemos olvidar es qué encuentran en la pornografía. Y si somos capaces de contestar a esa pregunta, vamos a ver si somos capaces de, por medios mucho más educativos y mucho menos invasivos, ofrecer eso que están buscando los adolescentes en esa compulsión de búsqueda pornográfica. Mencionábamos ese acceso accidental a la pornografía. Hay informes, estudios que hablan de en torno al 30%, ¿no? Los menores se lo encuentran. Además es que no hay que rebuscar mucho, ¿no? En las redes sociales, a través de los chats de WhatsApp y en los videojuegos, donde tienen un canal abierto a gente de muchísimas edades y donde, bueno, puede ser precisamente ese, ¿no? El primer contacto. Sí, y en el mundo del videojuego, ahora es muy fácil para cualquier joven, para cualquier niño en realidad, encontrar juegos donde se suma la extrema violencia de esos juegos. Basta con hacer cualquier pequeña búsqueda y uno se puede descargar sin ningún problema en cientos de juegos o el top 10 de los juegos más violentos, más sangrientos, pero en muchos casos son juegos que también se asocian a un alto componente de relaciones sexuales transgresoras, ¿no? GTA es de esos juegos míticos que han jugado millones y millones de jóvenes en todo el mundo y en España también, y a edades muy tempranas, a pesar de ser un juego para adultos, pero acceden a edades muy tempranas, donde se puede hacer cualquier cosa. Se puede ir por la calle, se puede asesinar, puedes proponer relaciones a una mujer en la calle y si se niega a matarla, y tranquilamente sigues caminando y te metes en un coche de no sé quién. O sea, ese tipo de conductas, de situaciones que no se admitirían nunca, ese tipo de contenidos en contextos reales, y sin embargo se están aceptando en contextos virtuales. A veces sin que las familias, es cierto, sean muy conscientes de que eso es lo que hay en ese videojuego, pero que no haya un control desde la propia administración para que ese tipo de contenidos, que por mucho que tengan la etiqueta de adultos sabemos que van a llegar a los jóvenes, creo que es preocupante. Entonces esos mecanismos que ya se mencionaban ahora de verificación, de control de qué edad tiene realmente una persona cuando entra a determinados contenidos o quiere adquirir determinados juegos, creo que es importante, aunque luego es muy fácil salvarlos. También es verdad. Hay un proyecto en marcha, ¿no?, de la Agencia Española en la de protección de datos, precisamente para esa verificación. Vamos a ver si se puede materializar y si puede ayudar a frenar ese acceso. Habéis planteado los dos el debate, ¿no?, en el entorno educativo, en las familias, el tampoco recurrir al discurso del miedo, del peligro, porque además sabemos que hay un porcentaje muy alto de los padres que no hablan de sexualidad con los hijos. Ya no se trata, ¿no?, de hablar del uso o no del preservativo, sino también de adaptar esas charlas en los colegios y en casa a la realidad del 2024. Sin duda, y sobre todo el que la familia no pierda un poco el sentido de su capacidad. A veces la familia subestima sus posibles mensajes porque cree que no están actualizados, pero yo creo que el ofrecer una alternativa de cómo nos parece a nosotros adecuada la sexualidad ya es un contrapeso a lo pornográfico, ¿no? Es decir, no podemos estar sistemáticamente esto no, esto no, esto no, esto no. Vamos a decirles cómo, qué consideramos importante, la ética, el respeto, el entender la diversidad como un valor, el entender el consenso como algo importante, el entender que no se accede de manera brusca a los contactos corporales, sino que requieren de un proceso de seducción y conocimiento. Estas cuestiones que seguramente son de sentido común, el decirlas, explicitarlas, ponerlas encima de la mesa, en el fondo es un contrapeso a esa imagen de la pornografía mucho más brusca y mucho más directa, ¿no? Entonces, la familia tiene que un poco empoderarse, es un término que se emplea mucho ahora, para que sepa que su sentido común, en el fondo, es un elemento, si no una vacuna, por lo menos sí una atenuación de las posibles distorsiones y afectaciones de la pornografía. Pero claro, si no hablamos, si no decimos nada, si nos quedamos callados, va a ser solamente esta presión pornográfica la que se va a llevar el gato al agua y la que va a imponer un modelo de funcionar. Ese espacio de diálogo en las familias también se puede facilitar o se puede abrir o se puede compartir desde el entorno educativo, desde las escuelas, desde los colegios, incluso con un itinerario, ¿no?, que no se quede en algo voluntario, esas charlas, esas conversaciones sobre sexología. Sí, estaríamos hablando de los programas de educación afectivo-sexual. Esa educación afectivo-sexual habría que ser conscientes de que la propia OMS la reconoce como un derecho de nuestra infancia y de la adolescencia.
Y son programas que en definitiva lo que están buscando o persiguen es crear hábitos, actitudes saludables en torno a las relaciones sexuales, saludables pero también respetuosas, tolerantes, donde el componente ético y también la crítica formen parte del proceso de aprendizaje vinculado al sexo, a las relaciones sexuales. Programas que tienen que intentar, yo creo, minimizar esas creencias o trabajar sobre esas creencias irracionales, esas falsas creencias, esos mitos que la propia pornografía, la propia televisión, los videojuegos generan en los niños, en los adolescentes, y por supuesto con una finalidad yo creo que también añadida e importante, que es a través de esta propia formación minimizar, por ejemplo, los riesgos de embarazos prematuros, que eso es algo que también debería preocuparnos, minimizar, por ejemplo, el tema de las enfermedades de transmisión sexual por conocimiento, porque eso tienen que saberlo, o el tema de la violencia en esas relaciones, que es lo que en muchos momentos ya hemos comentado, que está generando, ¿no? Lo que ellos perciben que es la sexualidad en general. Esos programas están ahí y sabemos que esos programas son efectivos y que cuando se aplican de forma sistemática, y ese es un poco el requisito, que no puede ser algo puntual que hablamos un día porque no sé qué ha surgido, cuando de forma transversal y sistemática se habla sobre relaciones sexuales de una forma coherente, con respuestas, como decíamos, que son respuestas objetivas y fundamentadas, las repercusiones que tienen al final en el niño y en el adolescente son importantes y obviamente luego en su vida adulta, ¿no? En cuanto a la relación con el otro sexo, con las otras personas. Una tarea, como decíamos al inicio, en la que tenemos que involucrarnos todos, es tarea de todos. Martín Pinos y Silverio Sáez, gracias a los dos por haber estado hoy aquí en Buenos Días, Aragón. Buenos días, gracias. A vosotros. Bueno, ya saben que hoy estamos pendientes de la DANA.